¿Qué tal? Un servidor, José Juan López Guerrero, estudiante en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, en el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte, hoy con la asignatura Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención. La actividad, el podcast como instrumento digital de difusión de científicos informacionales. El YouTube como plataforma digital de streaming para difusión de contenido científico, audiovisual, informacional. Todo esto está a cargo del catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Análisis de las características de las lesiones en jóvenes futbolistas de élite en Indonesia. O bien el título también puede ser Análisis de las características de las lesiones en deportistas juveniles de fútbol de élite en Indonesia. Introducción. Según Adi Prianto 2024, el fútbol es el deporte más popular del mundo, con cerca de 200.000 jugadores profesionales y 240 millones de aficionados. Este deporte se utiliza para fomentar la actividad física en niños, promueve efectos positivos como el desarrollo psicosocial y personal. Para Melm ad 2019, una intensidad excesiva puede tener efectos negativos, como el fracaso, las lesiones y la fatiga. Según Hunter et al. 2022, el fútbol es un deporte intermitente de alta intensidad que utiliza sistemas de energía tanto aeróbicos como anaeróbicos. Para Smile et al. 2009, debido a que el deporte requiere mucha energía, potencialmente conduce a la fatiga, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones. Se debe realizar una identificación de los factores que causan lesiones en los atletas. Estos factores son intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos provienen de los atletas. Según Saragiato et al. 2014, en sí mismo, como el cálculo de la antropometría, la nutrición y los factores psicológicos, por otro lado, existen factores extrínsecos como el entorno, el clima, el equipo y la intensidad del ejercicio. Si bien se ha explorado ampliamente la situación de los atletas de élite senior, aún existe poca evidencia científica para los jugadores jóvenes. Para Corby et al. 2022, una de las lesiones específicas más comunes en los atletas jóvenes es Osgood Shoulder, una lesión que se produce debido a la tracción del tendón rotuliano sobre la tuberosidad tibial durante el periodo del crecimiento, ya que el hueso no ha madurado completamente. Desarrollo. Por esta razón, este estudio pretende analizar la encuesta de lesiones para recopilar datos y extraer conclusiones que puedan servir de base para un programa de prevención de lesiones. Según Van Mechen 2019, para crear un programa de prevención de lesiones se debe de seguir varias etapas: identificar los problemas, prevalencia e incidencia de lesión, identificar las causas, los mecanismos de la injusticia, implementar estrategias de intervención dirigidas a la prevención y medir la efectividad de las estrategias de intervención aplicada. También intentó descubrir la relación entre las lesiones y el índice de masa corporal, el tiempo de exposición al entrenamiento y a los partidos. Definiciones de operación: lesión de entrenamiento, IMC, incidencia de lesiones,
gravedad de las lesiones, historial de cirugías, etc. Método. Según Prieto y Priet-Andreu, 2015, este estudio utilizó un diseño de cohorte retrospectivo. Se empleó una encuesta con análisis descriptivo para determinar las características de las lesiones en futbolistas durante un periodo determinado. En la muestra de este estudio estuvo compuesta por atletas de fútbol masculino sub-14, sub-16 y sub-18 de la Elite Pro Academy, la selección mediante un muestreo intencional. Estos jugadores eran entrenados de clubes de fútbol que compitieron en la primera división de Indonesia. La muestra de este estudio fue seleccionada, muestra basada en los criterios de la inclusión que tienen los investigadores. Se determinó con antelación alteraciones de la Elite Pro Academy de 12 a 19 años. El criterio de exclusión fue jugadores que no habían asistido a un entrenamiento de fútbol en el último mes. Tras considerar los criterios de exclusión, este estudio reclutó a 893 participantes que cumplieron con los criterios de inclusión. Recopilación de datos. Los datos de este estudio se recopilaron mediante cuestionarios adaptados de Fuller et al. 2006. Los investigadores también contaron con la asistencia del equipo de fisioterapia y médicos a cargo de la Academia del Equipo de Yakarta en Indonesia. El cuestionario se centró en los siguientes indicadores ubicados: la lesión, número de partidos, número de sesiones de entrenamiento, posición de juego y peso corporal. En la figura 1 se muestra el flujo detallado del diseño de la investigación, donde se incluye los criterios de inclusión, la distribución de los cuestionarios, la procesación de datos, etc. Resultado. Como se mencionó anteriormente, este estudio contó con 893 participantes. Se seleccionaron según criterios de inclusión y exclusión. De ellos, 838 futbolistas se emplearon con los criterios de inclusión y por tal razón avanzaron a la siguiente etapa. En este estudio se detectaron 702 casos de lesiones en 531 de fútbol americano, lo que indica que algunos de los atletas podrían haberse sufrido lesiones por lo menos alguna vez. En la tabla 2 muestra las características y las variables: edad, peso corporal, altura, temas de exposición al ejercicio, etc. Se reportó que estos atletas habían sufrido lesiones según lesionados o no los habían sufrido. En este estudio se detectaron 702 casos de lesiones, 531 atletas de fútbol americano, lo que indica que algunos de los atletas podrían haber sufrido lesiones más de una vez. La tabla 2 muestra las características básicas de los participantes, lo que permite un análisis más profundo. Por ejemplo, la combinación de peso promedio de los participantes oscilaba entre 55.9 más menos 8.9 kilogramos y la altura de 1,68 más menos 7.6 centímetros y generalmente con un índice de masa corporal de 19 más menos 2.2. El índice de masa muscular significa que el peso corporal promedio ideal del atleta de un IMSR normal. La tabla también indica las posiciones de juego de los participantes dominadas por las defensas, con 297 participantes que representan el 36%, seguidos
De los centrocampistas, 277, que es un porcentaje de 33%, y los delanteros, 174, lo que representa un 21%, y los porteros, con un 9.3, que es el 11%. Los participantes que practicaron más de 8 horas semanales tuvieron menos lesiones, 56%, que quienes practicaron menos de 8 horas semanales, el 69%. Finalmente, la tabla 2 indicó la pierna dominante de los participantes en el tercer cuarto. El 75% usó la pierna derecha, el 12% eran zurdos y el 13% podría utilizar ambas piernas. La tabla 4 indica las características de las lesiones. Los datos se escriben como números y el porcentaje total de lesiones. Mientras que la tabla anterior se centra en las características de los participantes, la tabla 4 nos permite analizar con más detalle las características de las lesiones. Por ejemplo, proporciona información sobre el tiempo que estuvieron lesionados dividido en 2 grupos de entrenamiento y en partidos. La tabla indica que los participantes sufrieron un poco más de lesiones en los partidos, 52% que durante el entrenamiento, 48% en cuanto a la gravedad. La mayoría de las lesiones se clasificaron como leves, 43% seguidas de las mismas, el 22% con otras consecuencias, el 16% las lesiones moderadas y el 13% las lesiones graves. La tabla también muestra la mayoría de los participantes, que fue del 84%, no siniestraron ninguna lesión recurrente de comparación con el 16% que responde haberse sentido alguna lesión. De manera similar, en el historial de las cirugías, solo 24 jugadores, que representa el 3%, se había operado antes, mientras que todos los jugadores, el 97%, no habían sufrido alguna lesión o habrían tenido alguna cirugía. La tabla 5 muestra la ubicación de la lesión, que relativamente son en el tobillo, rodilla, muslo de las pelvis, los pies, miembros superiores, muñeca, espalda, codo, mano, etc. La tabla 5 especifica la localización de las lesiones en los participantes. En este estudio, las lesiones más comunes se producen en las extremidades inferiores, especialmente en el tobillo, con 273 participantes, que fueron el 39%. La segunda localización más frecuente fue la rodilla, con 107 casos, que representan el 15%, y la muñeca en la parte superior. Extremidades, con 102 casos, que son el 15%. Algunos participantes también presentaron lesiones en el hombro, 48 casos, que representa el 7%. La parte posterior de la cabeza y la columna vertebral, 44 casos, que representa el 6%, y la cabeza, que representa el 4,1%. Los datos parecen similares en jugadores de edad entre la sub-14, sub-16 y la sub-18. En la tabla 6 vemos los tipos de lesiones: contusión, la del músculo, ligamentos, huesos, etc. Al observar el tipo de lesión, más del 30% de las lesiones se produjeron por contusión, con 251 casos. Mientras tanto, una cuarta parte de las lesiones fueron causadas por distensión muscular, con 176 casos. Otros tipos de lesiones en este estudio incluyeron ligamentos, 18%, y dislocaciones, el 4%.
La tabla 7 muestra las lesiones según la posición del juego. El que menos porcentaje de lesión presenta es el portero. El que más representa lesiones es el defensor, después el centro mediocampista y por último el delantero. Discusión. Esta investigación es importante porque los datos empíricos sobre las incidencias de lesiones deportivas en jóvenes futbolistas en países desarrollados son muy limitados. Este estudio primero investigó las características de las lesiones de los participantes. Se encontró con las lesiones que ocurrieron con frecuencia y las extremidades inferiores, cadera, muslos, rodillas, tobillos y la parte del área de la pierna, con un total de 472 lesiones que representan un 67%. Según Lima et al. 2021, como se reveló en el estudio previo, las lesiones en jóvenes futbolistas de las categorías sub-17 y sub-20 se produjeron principalmente en la zona de los tobillos y la pierna. Para Felipe et al. 2023, las lesiones del tobillo están estrechamente relacionadas con el equilibrio y la estabilización que se utiliza para mantener el centro de gravedad del cuerpo al poder correr para patear. Esto indica investigaciones que afirman que el ejercicio de equilibrio es importante para reducir el riesgo de lesiones en el tobillo. Según Calloway, 2019, creía que las malas condiciones del campo, como campos naturales o sintéticos ondulados, duros e irregulares, pueden contribuir a los factores de riesgo de lesiones del tobillo que se ven influenciados por el equilibrio y la estabilización. Por lo tanto, la capacidad del atleta para mantener el equilibrio y la estabilidad es fundamental para evitar que el futbolista se tuerza los tobillos. Para Hall et 2022, las posiciones del juego de fútbol también son interesantes para este estudio. Cada jugador suele tener su posición favorita y cada posición influye en el tipo de lesión. Por ejemplo, este estudio mostró que la mayor incidencia de lesiones se produjo en las defensas con un 37%, mientras que menor fue en el portero, un 11%. Actualmente, los investigadores siguen utilizando estudios de cohorte retrospectivos para la recopilación de datos y se espera que en el futuro se puedan utilizar en estudios de cohorte prospectivos más reconocidos en la encuesta sobre lesiones deportivas. Según Ekhen et al. 2016, esto se puede lograr si Indonesia ya cuenta con su propio sistema de vigilancia de lesiones, aplicable a cualquier deporte, no solo al fútbol, ya que el sistema de riesgo de lesiones es común desde hace décadas en algunos países desarrollados. Es importante analizar e investigar más a fondo los datos de las lesiones ocurridas en cada deporte. Como conclusiones, este estudio reveló que la mayor incidencia de lesiones en jóvenes futbolistas de élite en Indonesia se produjo en las extremidades inferiores, específicamente en la zona del tobillo y la rodilla. Las lesiones más comunes fueron contusión, lesión muscular y lesión de ligamentos. La incidencia de lesiones de futbolistas jóvenes de Indonesia fue de 3.9 por cada 1,000 horas de entrenamiento y partidos. Los indicadores de incidencia de lesiones específicas de atletas jóvenes, en particular Osgood Schneider, alcanzaron su máximo a los 13 años. Muchas gracias.